Un cordial saludo para todos y para todas las que nos escuchan hasta ahora. Les damos la bienvenida una vez más a estos videos sobre los comentarios que le hace Zuleta en la introducción general de la crítica a la economía política, que están en el marco del seminario que desarrolla el Centro de Estudios Estanislao Zuleta sobre la lectura del texto de Marx, El Capital. Este video pues viene en la seguidilla de las exposiciones que se están haciendo dentro de los espacios de formación de la Escuela de Formación del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Y bueno, pues en esa seguidilla nosotros habíamos empezado a estudiar las relaciones entre consumo y producción en ese acápite de Marx. Y habíamos visto que esas relaciones, o como él las llama identidades, se presentan pues bajo un triple aspecto. Y habíamos visto los dos primeros aspectos. El día de hoy es la meta pues es intentar exponer ya el último que nos había faltado y algunos apartados finales ya de algunos comentarios de Marx, especialmente que le hace a la economía burguesa, para poder empezar a estudiar ya la relación entre distribución y producción. Bueno, un pequeño recorderis antes de empezar. Entonces recuerden que Marx ya nos había hablado de, bueno, este triple aspecto, y que este se presentaba, digamos, en una primera instancia como una identidad inmediata, de la cual ya habíamos hablado un poco. Entonces simplemente como un recuerdo de lo que voy a hacer. Y bueno, en esta habíamos visto pues que, eh, digamos que en una primera instancia, en esa relación que tenía uno y el otro, cada uno se podía presentar como su opuesto. Entonces, como en la producción pues había consumo y como en el consumo había producción. Luego en la segunda habíamos visto el concepto de interdependencia recíproca. Y me voy a detener un poco aquí para que no nos vamos a confundir con el tercero, porque es difícil ver cuál es la diferencia, porque pareciera ser en una primera mirada lo mismo. Y bueno, pues hay que hacer una diferencia de matiz. Marx lo dice así más adelante. Entonces, cada uno de los dos aparece como medio del otro y es mediado por él. Zuleta dice pues que ahí lo que aparece es el concepto de interdependencia recíproca, eh, y Marx pues lo expresa así. Es una dependencia recíproca como un movimiento a través del cual se relacionan el uno con el otro y aparecen como recíprocamente indispensables. Esa es la clave. ¿Cuál es la relación que está mostrando aquí en la segunda parte? Pues esa segunda forma en la que aparece esa triple relación es que el uno no puede ser sin el otro. Digamos, como para decirlo en forma más escueta, pues. Y él lo dice así: sin producción, eso es de Marx, sin producción no hay consumo, sin consumo no hay producción. Y eso ya, pues, ya lo habíamos visto, como solamente pues cuando se consume eh, tiene sentido producir, porque uno no puede producir sino pues para consumir. Pero también como la producción le da al consumo su objeto, pues. Es decir, lo que él dice aquí, pues, que ella proporciona al consumo su material. Está hablando de la producción, su objeto. Un consumo sin objeto no es consumo. Bueno, y este último aspecto ya no es como que el uno no puede ser sin el otro, sino que, bueno, viene esta tercera parte, sino que aquí él la retoma y dice: cada uno de los términos no se limita a ser el otro de manera inmediata. Esa es la primera identidad, esta parte, la identidad inmediata.
Entonces, no está diciendo que esto no sea, sino que no se limita a esto. Tampoco se limita a ser el mediador del otro, es decir, no solamente esta interdependencia recíproca en la que el uno no es sin el otro, sino una cosa más compleja y si se quiere más profunda, pues en el análisis de Marx, y es que cada uno realizándose crea al otro y se crea en tanto que otro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para diferenciarlo del otro, de este segundo, pues que me parece que se puede uno confundir. Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar aquí es cómo la producción crea el consumo y cómo el consumo crea la producción. Ya no es cómo la producción depende del consumo y cómo el consumo depende de la producción, sino que incluso cómo se crean mutuamente y cómo a la producción, al crear el consumo, también se crea a sí misma como otro. ¿Por qué? Porque es que lo que Marx también quiere empezar a mostrar es que las relaciones no se limitan, como dice Zuleta, a una simple identificación o una simple separación. Eh, sino, como lo dice Zuleta, más bien como relaciones de este estilo, dice trabajar, seguir trabajando en términos de doble condicionamiento, pero también en términos de distinción y articulación. Porque si fueran solamente idénticos, digamos que no habría forma de hacer una distinción. Y cuando hay una distinción, pues también quiere mostrar la articulación que tienen, pero manteniendo esa interdependencia recíproca, pues, o ese doble condicionamiento. Esa es como la estructura lógica que él quiere mantener en esas relaciones con ellas. Y de todas maneras, lo que está de trasfondo siempre, como para, pues diría yo que puede servir más para entender el asunto, es el tema de la estructura. Esto que yo les había dicho la otra vez. Es decir, vamos a llegar más adelante, yo voy a llegar allá, sino que me voy a adelantar para que sepan como cuál es el trasfondo de lo que yo quiero decir, pues como hacia dónde me estoy dirigiendo es que en cada momento de este proceso se está jugando el proceso completo y se está reproduciendo el mismo a la vez. O, pues para decirlo como en palabras más actuales, es lo que hay es una estructura en movimiento. Y cada uno de los momentos, sobre cada uno de los momentos recae un efecto de la estructura y se pone en juego la misma. Entonces hay que entender siempre la producción, el consumo, la distribución con respecto a la estructura que es la relación social de producción. Cómo se está poniendo en juego y cómo esa misma que se pone en juego se reproduce siempre en cada momento. Y creo que eso es lo que está en el trasfondo de toda esta serie de relaciones pues, que se presentan en un triple aspecto. Y por eso es que a Marx le interesa que la cosa no sea pues simplemente identidad o simplemente distinción, sino que se presenten también como eh, un tipo de interdependencia pues muy específico, en el que haya pues como les digo una distinción pero al mismo tiempo una articulación. Bueno, vamos a ver si entrando pues como en materia de pronto se aclara un poquito más el asunto. Entonces les dije que lo importante es aquí que la producción crea el consumo y creando el consumo se crea en tanto producción y el consumo crea la producción y creando la producción se crea ella misma como el otro de la producción, o sea, como consumo. Para no caer pues como en esas identidades que él critica ahí a los hegelianos. Pues que Marx le critica a los hegelianos de su época, pues por lo menos.
Mm, Entonces, ¿cómo la producción crea el consumo? Perdón. Mm, Bueno, entonces Marx va a explicar cómo la producción crea el consumo de la siguiente forma. Dice que es que la producción, cuando se realiza como producción, pues no sé, a ver, cuando se ejecuta como momento de ese proceso, no solo crea un objeto para el consumo, sino que crea la necesidad de ese objeto, la necesidad de ser consumido. Marx pone pues como un ejemplo muy claro que aunque digamos que no esté en la esfera mercantil, dado que habla pues del arte, de todas maneras me parece que se adelanta mucho a su época porque eso es lo que vemos ahora. Es decir, uno tiene la idea de que uno abre mercado cuando, pues cuando hablan pues, del emprendimiento, esas cosas, que uno abre mercado cuando encuentra una necesidad dentro de la sociedad que no ha sido satisfecha. Así digamos que presentan el asunto pues muchos que emprendedores y estas cosas pues que hablan de comercio. Y cuando uno va a crear, no sé, una empresa, tiene que buscar las necesidades que aún no están resueltas y que uno se mete por ahí. Más digamos que va más allá. Y el capitalismo evidentemente pues funciona así. Se producen cosas que al momento de producirlas no se necesitaban, pero por producirlas se crea la necesidad de eso. Entonces yo le digo pues que él pone un ejemplo que está por fuera del comercio, pues dado que habla de arte, pues, pero digamos que la lógica sería la misma y entiende uno a la que se refiere. Él dice, es porque se puso el objeto artístico que se creó la necesidad de ese objeto, digamos por, dice, la percepción pues del mismo. Habría como que analizar eso, digamos, ya en términos más desde el psicoanálisis. eh, pero en todo caso, digamos que se está adelantando el asunto, dado que entiende uno que hay objetos que en términos estrictos, pues no se necesitan antes de ser producidos y es la puesta en el mercado de ellos la que crea la necesidad. Entonces, al crear la necesidad, crea el consumo de ese objeto. Y ahí estaríamos entrando, como les digo, en esta tercera relación, y es que precisamente como uno produce al otro, ahí la producción creó el consumo. Eh, Por eso, pues, ¿qué dice más aquí? De modo que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Eso es, pues, una cosa, como les digo, muy adelantada, porque es que uno por lo general cree que, no sé, que el capitalismo nada más está en los objetos o en el dinero, que también, pues, uno lo cree, pues, como muy objetualizado, una cosa muy externa. Pero pues cuando uno entiende el capitalismo en términos de relaciones sociales y digamos más allá de una mera estructura económica, sino incluso pues casi como un modelo civilizatorio, es decir, como también hay una producción de subjetividades, de, nota uno pues que eso que está haciendo Marx es muy adelantado, pues es muy atinado y se adelanta incluso a fenómenos nuestros, porque el fenómeno nuestro del consumismo pues demuestra que se producen cosas que en términos estrictos no se necesitaban, pero que ahora crean los sujetos que las necesitan. Eso es un fenómeno pues muy preocupante, pues, pero al mismo tiempo que muy interesante pues, de estudiar. Mm, Entonces, en ese sentido es que la producción engendraría, digamos, al consumo. Por eso él dice también aquí, pues, que le da su impulso al consumo, dice, provocando en el consumidor la necesidad de productos que ya ha creado originariamente como objeto, es lo que yo le acabo de decir. En consecuencia, el objeto del consumo, pues la producción se relaciona con el consumo porque
creo el objeto del consumo que tiene que ver con esta relación de aquí. El modo del consumo que también lo habíamos visto la última vez, que está por aquí. Es este. La producción crea pues al consumidor en tanto le dice cómo consumir lo que produce. Y la última, que es la que estamos viendo, el impulso al consumo. ¿Por qué? Porque crea la necesidad. Así como en su momento el consumo creaba el impulso a la producción, dado que le daba el objeto ideal a la producción antes de producirlo, pues porque lo producía como necesidad. Aquí ya ahí, digamos, la relación también se puede ver en términos inversos. Eso de que le da, de que el consumo le da a la producción también su impulso, se ve aquí, ¿sí o qué? Dice, el consumo crea el impulso de la producción, el consumo pone idealmente el objeto de la producción, ¿sí? Espero pues que se acuerden de eso, y si no lo pueden repasar. Eh, bueno, no, aquí dice lo del arte, y, y termina diciendo pues esto que ya les señalé, yo creo que ahí puede estar claro el asunto. Este era el más difícil, digo yo. Ya ves con el consumo, cómo el consumo crea la producción y creando la producción se crean tanto consumo. Bueno, si se quiere más, ya nos había adelantado cositas de esto. Recordarán ustedes que al principio habíamos dicho ya que el consumo es el que realiza el producto, es decir, es porque hay consumo que el producto se vuelve producto. Entonces, en ese sentido, es que Marlo está pensando cómo el consumo crea a la producción, dado que es en el consumo que la producción realmente se realiza, se crea, porque un producto que no se consuma no es producto, es una cosa inútil, pues, o en potencia, como lo decía Marx. Pero aquí Marx da un paso más allá, porque ya la cosa no solamente recae en el objeto producto, sino en el sujeto productor. Es decir, no es solamente ya que el consumo crea al producto, sino que el consumo crea al productor. ¿Por qué? Porque si yo soy, no sé, un artesano, en términos económicos, pues, en términos sociales, y creo espejos, si esos espejos se quedan en la bodega, pues, que tengo, y no se venden, no se realizan como espejos y por ende, pues, como productos. Pero yo tampoco sería artesano, porque propiamente eh, me haría artesano en términos pues, económicos aquí, pero eso hay que entenderlo pues como relación social, es en el momento en el que mis productos, que son lo que digamos da cuenta de mi trabajo y de mi ser productor, por decirlo así, dado que es una relación, eh, son los que realizándose me realizan a mí pues. Entonces, por eso él dice aquí, el consumo no es pues únicamente el acto final gracias al cual el producto se convierte en producto, lo que les acabo de decir, sino también el acto en virtud del cual el productor se hace productor. Eso es, pues, es una cosa muy tremenda. ¿Por qué? Porque es que la habilidad que yo ejecuté al hacer el espejo como espejo, para hacer espejo pues, y resolver una necesidad, que hay donde se hace espejo, esa habilidad solamente se puede realizar no porque el espejo exista, sino porque otro use el espejo como espejo. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que eh, ser productor dentro de una relación social de producción como la de la capitalista implica que uno es dentro de una relación.
y por ende pues uno también estaría amarrado al consumo. E incluso pues ya de forma más cruda y hablando económicamente, y tal vez pues me separe aquí un poquito de Marx, no en el hecho de que yo no esté de acuerdo, sino que, no sé, de pronto impulsando pues como un poquito más allá, con el debido respeto, de que por ejemplo el productor, yo entiendo que Marx lo dice ahí pues en el sentido de que se hace productor porque su producto se realiza, pero también porque si el tipo no vende, por más artesano que sea, se puede morir de hambre y tendría que dejar de ser eso. Pues como para mostrar también el lado más económico del asunto. Bueno, esa sería pues como la triple relación. Yo espero que entiendan muy bien cómo no se reduce únicamente la identidad, cómo no se reduce únicamente a la interdependencia recíproca, es decir, cómo no hay producción sin consumo y consumo sin producción, sino pues esta última, cómo la producción crea al otro y cómo el consumo crea a este otro. Bueno, ya lo último que les iba a decir como para cerrar este capítulo y empezar el que tiene que ver con la distribución, tenía que ver con esta frasecita de Marx y los comentarios de Zulet. Recuerden ustedes pues que la necesidad en relación con el consumo eh, lo que muestra es pues que el consumo es reproductor de las necesidades. Esto que decimos aquí pues, al final del texto Marx enfoca el consumo como reproductor de las necesidades. Bueno, lo que tiene que ver es simplemente pues que eso se puede ver en términos inversos, como también pues la producción eh, también produce pues necesidades. Pero lo que me interesa es eh, cómo Zuleta pues saca esa conclusión de ahí. Si el consumo es reproductor de necesidades, entonces se le pone fin pues o se critica de manera directa a ese silogismo de que la producción tiene como fin la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán pues que, que el silogismo se planteaba así. La producción tiene un fin, el consumo. El consumo queda por fuera del movimiento social porque se supone que sirve para satisfacer las necesidades naturales. Y bueno, eso tiene una mediación que es la distribución del cambio, ¿sí o qué? Si esto se presenta así, entonces claro, eso tiene un comienzo y un fin. Pero si el consumo ya no es que elimina la necesidad, sino que la reproduce. ¿Por qué la reproduce? Porque al satisfacerse el consumo, al satisfacer la necesidad, vuelve a crearla, pues habilita para que ésta eh, pueda reaparecer. Y no solamente eso, sino que realiza la producción y le pone el objeto virtual peso ideal para que ella pueda volver eh, a realizarse. Es decir, aquí no termina el asunto, sino que se reproduce el proceso. Entonces, por eso es que ya no se puede entender la cosa así, eh, sino que se tiene que empezar a dar una distinción y es entre dos términos, acto y proceso. Deme un momentico, yo abro el texto de Marx para mostrarles una cosa, para que me quede más claro el asunto.
Bueno, les quería hablar de este punto. A ver, aquí Marx, bueno, termina de desarrollar lo que tiene que ver con esa triple relación, etcétera. Le hace una crítica a Say, precisamente pues porque puede llegar a esas identidades entre producción y consumo al hacer esa robinsonada de proyectar en lo social lo individual. Es decir, entre la sociedad, no sé, se comporta como un individuo pero masificado, eso no se puede hacer. Precisamente pues porque el individuo en la sociedad tiene unas determinaciones eh, que son las que él dice aquí, por ejemplo, no todo lo que el individuo produce, él se lo consume porque el producto le es exterior y el retorno del producto, pues, digamos, no está asegurado porque depende de relaciones de ese con otro individuo, por ejemplo, las relaciones sociales de producción capitalistas en las que lo que me llega a mí no es el producto, sino el salario, en el que ahí no hay pues como un pago equivalente, pues, que de donde proviene la plusvalía. Bueno, esa es la primera crítica. La otra crítica es la que hace Pezuleta muy bien, y es que no todo, pues consumo y producción no pueden ser idénticos, pues como en términos sociales, porque eso significaría que todo lo que se produce se consume, y como dice pues muy bien Zuleta, eh, aunque hay ventas, también hay no ventas, y esas no ventas significa que hubo una producción y en ese caso no hubo consumo. Entonces digamos que la cosa no se puede pensar así en términos de identificación. Por ese asunto, pues, de que no cuadran ventas y compras, es decir, el mercado no se regula así, hay mucha gente que se quiebra porque no alcanza a vender, porque todo el mundo está por su cuenta peleando para ganar el mercado. Pero también por esa proyección robinsoniana, que es la crítica, pues, que es la crítica que hace Marx, de proyectar en la sociedad al individuo. Es decir, como que el individuo se comportaría como, perdón, la sociedad es simplemente el individuo proyectado. Lo que pasa es que lo que hace Zuleta es criticar eso, diciendo que lo que se proyecta es el individuo burgués y el interés de la burguesía. Entonces, el interés general de la sociedad se identifica al interés de- del individuo burgués, pero eso no se puede realizar así, pues. Evidentemente la sociedad no funciona así. Eh, y vamos a empezar a ver pues también más adelante por qué no puede funcionar así. Entonces lo que hace Zuleta es hacer una crítica a Marx, yo creo que está bien. Marx se mete ahí en un problema porque, como dice Zuleta, el problema está mal planteado desde el principio y lo que hay que decir es eso. El problema está mal planteado. Usted no puede hacer esa extrapolación del individuo a la sociedad y entender la sociedad como si fuera un individuo. Eh, y entonces Marx, en vez de hacer eso, digamos como que se le mete en el terreno y intenta explicarlo desde ahí y empiezan problemas. Porque incluso empieza pues, a mi parecer, a contradecir. Por ejemplo, primero dice lo que tiene que decir, dice. eh, Bueno, que Storch demostró el error de Say haciendo notar que un pueblo, por ejemplo, no consume simplemente su producción, sino que también crea los medios de producción, el capital fijo, etcétera. Y que eso, digamos, no se lo consume el pueblo como tal. O, pues, o se lo consume es una parte, pues, de la sociedad. Por eso es que el interior es relaciones sociales entre los individuos, sino una sociedad, pues, como homogénea. Eh, y bueno, también lo que dice Marx, ¿sí o qué? Pero Marx hace una crítica muy buena. Además, considerar a la sociedad como un sujeto único es considerarla de un modo falso, especulativo. ¿Por qué? Por lo que, por ejemplo, él dice, llega aquí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la sociedad, la relación entre el productor y el producto, una vez terminado este último, es exterior y el retorno del producto al sujeto depende de las relaciones de este con otros individuos. Entonces, uno no puede entender a la sociedad así, pues como una cosa única, que lo que se produce se consume, porque el interior ahí es individuos
en clases y en relaciones pues, sociales de producción. En relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque eso depende en última instancia de la distribución y la distribución depende de la relación social de producción. Entonces, bueno, listo, va muy bien con la crítica. Luego dice, entonces ya se mete en el problema con él, porque es que va a empezar a hablar en los términos cuando ya los criticó. Yo por eso no entiendo muy bien qué le pasó ahí a Marx. En un sujeto, producción y consumo aparecen como momentos de un acto. Eso está bien. Pero como él no está estudiando a los sujetos, pues, sino que está estudiando la economía y a la producción es como relaciones sociales de producción. Es decir, me voy a volver al principio. Lo primero que él nos dice es eso. Individuos que producen en la sociedad. O sea, la producción de individuos socialmente determinada. Listo, es que es eso. Por eso es que no nos podemos meter con los sujetos, porque en los sujetos sí hay momentos de un acto. El acto de producir, el acto de consumo. Hasta ahí va bien. Después dice, lo que aquí importa es hacer resaltar que si se considera la producción y el consumo como actividades de un sujeto, de muchos sujetos, ambas, producción y consumo, aparecen en cada caso como momentos de un proceso. Ya ahí yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que esa es la crítica que le hace Marx. Usted no puede hacer esta consideración porque eso es lo que usted está criticando. Porque es que lo que estamos considerando es la producción, el consumo, es como actividades, no como actividades de un sujeto, sino como momentos de un proceso. ¿Por qué? Porque es que si lo consideras como actividades de un sujeto o de muchos individuos simplemente, sí te salen como momentos de un acto. Y tampoco estoy de acuerdo con que él diga que el verdadero punto de partida sea la producción. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos, a ver, cómo me hago explicar muy bien. Bueno, la primera crítica es que aquí no podemos poner esto precisamente porque estamos entendiendo esa es la sociedad. No podemos extrapolar, digamos, al individuo. ¿Por qué? Porque la sociedad no funciona como momentos. Es decir, no funciona eh, pues como momentos de un acto. Es decir, la producción no es un acto y el consumo no es un acto. ¿Por qué? Porque lo que se está poniendo en cada uno no es el acto de producir que se termina en sí mismo y que tiene una finalidad en sí mismo y como que se acabó y tiene ya, digamos, esas relaciones externas con otros actos, sino que todo lo que hemos visto es que cada uno de esos momentos son momentos de un proceso, lo que tanto les he dicho. En cada uno de ellos se está jugando es una estructura y se está reproduciendo aquí. Se reproduce en el desarrollo de ese proceso, conduce a reproducir constantemente su punto de partida. Ahí ese punto de partida, digamos, yo lo entrecomillaría pues, porque en términos estrictos, una estructura de movimiento no tiene ningún punto de partida, porque como es una estructura, digamos que cada elemento hace parte de la estructura eh, en relación con los demás, pero usted no puede encontrarle un principio pues, y un fin a eso, porque en cada momento se está reproduciendo la misma. Yo les había mostrado ya eso. Cómo la producción consumidora se estaba poniendo, no era simplemente pues como un acto, sino la reproducción de una estructura. Cómo ahí se reproducía la clase burguesa y al mismo tiempo se reproducía la clase proletaria, pues, dado que quien puede hacer una producción consumidora, este doble consumo subjetivo y objetivo, lo hacen en términos de la necesidad de una clase, es decir, la necesidad de la producción eh, a no sé, cuyos medios de producción pertenecen a una clase y cuya satisfacción de la necesidad de producir, pues la satisface la clase burguesa.
porque donde estas necesidades las tuviera la clase proletaria, dejaría de ser proletario y pasaría a ser burguesa, o que tendría los medios de producción, la materia prima, e incluso pues no se puede consumir a sí mismo, sino que consume la fuerza de trabajo que estaría ya contratando, es decir, dejaría de ser lo que es y pasaría a ser, pues dejaría de ser clase proletaria y pasaría a ser a clase burguesa. En todos esos momentos pues que les estoy diciendo, pues en consumo y producción, en las diferentes relaciones, siempre se está poniendo en juego la relación social de producción. Entonces por eso, esa es la primera crítica pues que yo tengo aquí. Para mí no hay punto de partida nunca, no puede ser la producción punto de partida, porque sigamos fuera el punto de partida, entonces en ese punto de partida ya está la relación social de producción. Eh, entonces ya me llega algo, me llega un tipo de sujeto, pues un tipo de clase, una fuerza de producción, pero ¿en dónde se produce esa fuerza de producción? Ah, es que se reproduce aquí. Ah, no, entonces este es el momento de partida. No, porque es que lo que te llega aquí, para que esa clase se reproduzca como clase, es porque esta parte produjo para esa, de cierta manera, para que aquí se reproduciera esa clase. Antes ese no es el punto de partida, ah, no, es este, ¿sí me entienden? Entonces para mí no hay punto de partida, simplemente ¿qué es? Que cada uno de los elementos de la estructura, como momentos de un proceso en movimiento, ponen en juego ese mismo proceso y esa misma estructura y al mismo tiempo la reproducen. Yo entendería el asunto así. Y por eso, cuando uno lo entiende como la sociedad como un sujeto, se descuadra. Yo creo que sí tiene razón, pues, Zuleta, al decir que Marx se equivocó. Eh, Porque claro, entonces si uno entiende pues a la sociedad como individuo, entonces claro, el individuo produce un objeto y consumiéndolo retorna a sí mismo y ese individuo productivo se reproduce a sí mismo. El problema está que es que en la sociedad eso no funciona así porque ese individuo que produce no obtiene, no consume lo que produce. ¿Por qué? Porque como está produciendo es una relación social de producción, esa relación social de producción determina la relación del productor con su producto. ¿Cómo? A través, por ejemplo, del salario y del capital. Y en última instancia, pues, de la relación, como les digo, del capital, del trabajo asalariado, pues, capital. Bueno, esto lo podemos discutir mejor si quieren, el sábado que nos reunamos. Creo que se está poniendo, pues, en juego algo muy importante, pero eh, creo que el asunto va por ahí. Y lo vamos a ver en la distribución. La distribución no es distribución de productos, sino distribución de los individuos de la sociedad en la clase, en clases. Es decir, es nuevamente la reproducción de una relación social de producción. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya me extendí suficiente. Vamos a parar aquí el video y haría el otro pues que tiene que ver con el comienzo de esto.